Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten este domingo? Espero que estén muy bien. Es un domingo especial. Si bien es cierto, cada domingo celebramos que tenemos un Dios que vive y cada domingo, cada primer día de la semana, esa es la celebración. Pero hoy evidentemente se vuelve un día especial y entonces queremos estar todos en una misma sintonía para alabar a este Dios que resucitó, que venció la muerte y el pecado. Y entonces, déjenme cerrar esta serie de mensajes. Este último mes estuvimos hablando de estos encuentros de la resurrección y la idea era encontrarnos con, o más bien ver a estos hombres y mujeres que se encontraron con este Jesús resucitado. Y cada ejemplo que veíamos era sorprendente el impacto que la resurrección de Jesús tuvo en los discípulos, en María Magdalena, en Tomás, y cada uno de estos personajes bíblicos que estuvimos analizando estos últimos domingos. Y entonces, hoy déjame cerrar llevando tu atención ya no hacia un personaje ajeno a nosotros, sino más bien considerar y pensar qué impacto tendría la resurrección en ti y en mí. Es interesante ver una perspectiva desde la vida de otra persona, pero creo que no podemos terminar este tiempo que hemos estado juntos viendo la Biblia si no nos confrontamos al preguntarnos, ¿y eso qué importancia tiene? En otras palabras, ¿qué celebramos hoy? Y entonces, hoy déjame llevarte a considerar esto, porque creo que más allá de simplemente celebrar que tenemos un Dios vivo, creo que hay algo mucho más grande que tiene que ver con esa libertad que Dios ha traído a nuestras vidas. Y entonces estoy muy contento y emocionado esta mañana de estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor, porque otra vez es un domingo especial y si es la primera vez que tú estás con nosotros, espero que de parte de Dios también puedas ver esa palabra, ese mensaje que Dios tiene para ti. Como iglesia nos encanta tener personas que nos visitan. Y entonces mi oración es que te puedas sentir como en casa, que puedas sentirte bien con nosotros y que en medio de pensar en la resurrección de Jesús, puedas también ver qué impacto tendría para ti, para cada uno de nosotros, no importa en qué momento de nuestra vida nos encontremos. Tal vez simplemente estás explorando la fe y estás viendo si esto sería una opción para ti. O tal vez hace poco entregaste tu vida a Cristo y eres un nacido de nuevo recientemente. ¿Qué impacto tiene? O tal vez tienes años en la vida cristiana. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué impacto tendría la resurrección en medio de esto? Y me parece que cuando vimos cada uno de estos personajes que se encontraron con Jesús resucitado, sus vidas no volvieron a ser las mismas, cambiaron rotundamente. Y otra vez, en medio de mi reflexión es que al final, ¿sabes? María Magdalena, los discípulos, Tomás, no solamente fueron impactados por el hecho de ver a Jesús resucitado, sino que fueron impactados y sus vidas cambiaron rotundamente por lo que esto implicaba, por lo que esto significaba. Y entonces, hoy quisiera abrir mi corazón y yo soy bien sincero, este mensaje cambió anoche. No era lo que estaba en la lista para predicar hoy, pero déjame abrir mi corazón contigo y yo mismo responderme a esta pregunta. ¿Qué implica, qué impacto tiene la resurrección en mi vida? Y esta semana estuve considerando esto en mi vida y, ¿sabes? Para entender el impacto de la resurrección, para entender por qué al final tanto alboroto de que Jesús resucitó, tenemos que entender lo que esto significa. Y para eso, déjame llevarte al principio de la historia. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, encontramos lo que fue la caída. Si más o menos recuerdas, Dios, crea al hombre y a la mujer, los pone en medio del huerto, una sola instrucción: pueden comer de todo menos de este árbol del bien y del mal. Y ¿sabes la historia? Dice la Biblia que ahí en el versículo 6 de Génesis 3 que
la mujer vio que el árbol era bueno para comer y apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. La humanidad cayendo en ese rechazo a lo que Dios les había ofrecido. Y dice el versículo 7 que en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ella. Y mira, Adán y Eva llegan a este punto de decidir seguir su propia intuición, su propio deseo, y entonces toman de ese árbol, caen en pecado, y dice que entonces de repente ellos se dan cuenta, la vergüenza llega a su vida a través del pecado. Dice que se dan cuenta que están desnudos y ellos tratan de solucionar el problema. Y pon atención en esto, ellos cogen estas hojas de higuera y tratan de cubrir sus cuerpos, cubrir su vergüenza. Me pareció tan interesante recordar y pensar en que de alguna manera, mira, aquí está la primera religión de la humanidad, porque esto es la religión: tratar con nuestros esfuerzos humanos de cubrir nuestra falta, de agradar a Dios y de que no se vea lo malo que hay. Entonces, aquí está la primera religión de la historia de la humanidad: Adán y Eva, con un intento humano, tratar de agradar a Dios, de cubrir su vergüenza, de cubrir su error. Y entonces es que Dios tiene que intervenir. Más adelante en el versículo 21, ahí mismo del capítulo 3 de Génesis, dice que luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Y mira, pon atención en esto. Finalmente, lo que hizo Adán y Eva no serviría para quitar la vergüenza y tapar el error. Y es que Dios interviene y entonces los viste de cuero, los viste de piel. Pero toma en cuenta algo. Quiero llevar tu pensamiento a pensar de dónde salieron esas pieles. Y evidentemente esas pieles salieron del sacrificio de un animal inocente. Un animal tuvo que morir para que esa piel que hizo aquella túnica de Adán y Eva pudiera cubrir de alguna manera su error y su pecado. Y entonces Dios en su misericordia interviene y viste a Adán y a Eva y cubre su vergüenza, cubre su error. Mira, esto se vuelve importante porque a partir de ese momento Dios instituye lo que se conocería como este sistema de sacrificios. Y entonces Dios tenía el propósito de que esa vergüenza, que ese pecado que el hombre había cometido fuera eliminado, pero en tanto fuera eliminado, tendría que ser cubierto. Y entonces Dios comienza con este sistema de sacrificios y a partir de ahí la humanidad tenía que aprender que la única forma de cubrir el pecado sería a través del sacrificio y la sangre de un inocente y la fe en aquel que había mandado hacer eso. Y entonces, mira, sería algo como esto. Supón que este es nuestro pecado. No estoy sugiriendo que el fruto del árbol fue una manzana. Y si fuera una manzana, créeme, no sería una manzana mini barata de al súper, porque dice que era codiciable, ¿no es cierto? Pero era la que tenía en casa. Pero solamente para ilustrarte, este es nuestro pecado. Adán y Eva decidieron pecar y el pecado estuvo ahí. Y entonces Dios decide cubrir el pecado de Adán y Eva y simplemente descubrirlo. Pero el pecado sigue ahí. No hay trampa, no haré magia. Mira, ahí está el pecado. Y el sistema de sacrificios era simplemente cubrir el pecado. Y entonces, ¿sabes? Esto se volvía tan relevante para mí, tan significativo, porque pensaba en que hoy es cierto, no tenemos un sistema de sacrificios como tal para cubrir nuestro pecado que está ahí, pero sí entendí que, ¿sabes? Cada vez me vuelvo más experto en cubrir mi pecado.
Cada vez soy más experto en cómo tratar de cubrir mi pecado y me temo que muchos de ustedes, al igual que yo, se vuelven expertos y entonces siempre hay un buen pretexto para no reconocer nuestro pecado y entonces hablamos de enfermedad en vez de dependencia y de una entrega a alguna sustancia. Decimos, no, es que estoy enfermo de estrés. Cubrimos las cosas diciendo, bueno, todo el mundo lo hace, pastor. O sea, al final esto no es tan malo. En vez de reconocer nuestro error, lo cubrimos diciendo, todos lo hacen. Y entonces cubro mi pecado. Y entonces ya no es robar, es tomar prestado. Y entonces cubro con esa idea, lo tomé prestado. ¿Sabes? Cubrimos el adulterio con esas ideas de decir, un desliz. Personas están atrapadas en la pornografía diciendo que es mi tiempo de relax. No le hago daño a nadie. Y te das cuenta, nos hemos vuelto expertos en cubrir nuestro pecado, pero el pecado permanece ahí. Y entonces, ¿sabes? Esto es tan real. No era simplemente una cuestión religiosa del pueblo de Israel, era tan real porque, ¿sabes? Hay algo que nadie puede negar y es que el pecado roba el gozo de la vida, te roba la libertad, te roba la paz del corazón. El pecado es terrible. Y entonces por eso se vuelve tan real, más allá de una simple idea religiosa, el pecado, decía el salmista, seca los huesos. El pecado hace estragos en la vida. Y entonces por eso, ¿sabes? La humanidad tenía que entender y el pueblo de Dios tenía que entender que esto era un pequeño paliativo. Algo que traía un pequeño descanso, pero el pecado seguía ahí. La opresión del pecado estaba ahí. Y entonces, ¿sabes? Dios quería que cada año la humanidad recordara a través de un sacrificio de un animal inocente, derramando su sangre, recordara que era esa opción de que nuestra vergüenza, que el pecado no quedara a la luz, sino que simplemente fuera cubierto. Ahora, esto funcionaba no solamente por el acto del sacrificio en sí, sino que requería la fe, requería creerle a Dios, de decir, Dios, te creo que a través de este sacrificio mi pecado será pasado por alto, será cubierto. Parece que la mejor forma en que esto lo puedo explicar es con este asunto de la Pascua. Y sabes, en Éxodo 12 encontramos este momento en que Dios trae libertad al pueblo de Israel después de 400 años de estar esclavizados por el pueblo egipcio. Dios decide liberar al pueblo y lo hace de una manera milagrosa. Y si recuerdas la historia de Moisés, ya has visto la película El Príncipe de Egipto, puedes tener una idea de lo que estaba sucediendo ahí. 10 plagas, la última era la más tremenda, la plaga de la muerte. Y entonces Dios otra vez llama a su pueblo y le dice, ¿saben qué? Necesitan, para librarse de la muerte, haciendo alusión otra vez de lo tremendo del pecado en nuestras vidas, tienen que hacer lo siguiente: tomen a un cordero de un año, un cordero perfecto, lo van a sacrificar y luego tomarán de su sangre y pintarán el marco de su puerta con esa sangre. Dios les da instrucciones específicas y claras y directas de cómo tenía que ser. Puedes leer en tu casa Éxodo 12 y encontrarás todos los detalles. Los estoy resumiendo, pero había muchos detalles ahí y el pueblo lo tendría que seguir al pie de la letra. Y entonces, ¿sabes? Esto sería lo que pasaría. Una noche el ángel de la muerte pasaría por el pueblo de Egipto y entonces, donde no hubiera el marco pintado de sangre, el ángel de muerte entraría ahí y mataría al primogénito de esa familia. Y fue lo que sucedió. ¿Sabes? La Biblia dice en el versículo 29 de Éxodo 12 que a la medianoche
el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Lo mismo al primogénito del faraón que ocupaba el trono, que al primogénito que estaba cautivo en la cárcel y a todas las primeras crías de los animales. ¿Sabes? Otra vez el pecado era tremendo. Y el pueblo de Israel, en medio de su obediencia, se libró de esta catástrofe tan tremenda. Y esa fue la noche en que el faraón accede a que el pueblo de Israel salga y Dios trae libertad. Y otra vez déjame enfatizar esto, el truco, la magia no estaba simplemente en pitar la sangre en los marcos de la puerta, no estaba en el acto simplemente del sacrificio, estaba en medio de creer que lo que Dios había dicho era real, que iba a suceder. Imagínalo. Es como una receta mágica, ¿no es cierto? Para empezar, no sabes si en realidad el ángel de la muerte pasará o no. No lo sabes. Y es decir, como, y si Moisés se equivoca y ni ángel hay. Y si no es así, se requería esa fe de acuerdo a la manera de Dios. Y entonces, el pueblo de Israel lo hizo. Y de acuerdo a su fe, ellos fueron libertados. Lo interesante es que a partir de ese día, Dios le pide al pueblo de Israel que instituya la fiesta de la Pascua. Una vez al año, el pueblo tenía que recordar año tras año tras año lo que Dios había hecho por ellos. Como Dios los había libertado en medio de su cautividad. Entonces, déjame dar un salto enorme en la historia y llegar a la última cena. Porque, ¿sabes? En Lucas 22 está Jesús celebrando esta fiesta con sus discípulos, la Pascua. Y entonces, Jesús está ahí con sus discípulos. La ha celebrado en otras ocasiones, recuerdas, una fiesta anual, año con año. Pero lo que llamó mi atención fue el versículo 15 de Lucas 22. La emoción de Jesús. Jesús les está diciendo a sus discípulos, Él está sentado a la mesa, está listo para celebrar la Pascua junto con sus discípulos. Y entonces dice que Jesús les dice, ¿cómo he deseado? Y puedo imaginarme la escena de Jesús emocionado de una manera extraordinaria en esta ocasión. No es cualquier Pascua. No es como la Pascua del año pasado. Esta es una Pascua especial y Jesús dice, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que yo perezca? ¿Sabes? La emoción de Jesús no estaba en que sería su última Pascua con sus discípulos. Su emoción estaba en que en realidad Él mismo sería ese cordero que tomaría nuestro lugar para limpiar nuestro pecado. Y entonces Jesús está emocionado, está de una manera particularmente emocionado con sus discípulos. Y me parece que lo dijo con tal emoción que sus discípulos pudieron notar esa emoción en Jesús. Y tal vez se preguntaron, ¿qué tiene Jesús hoy? Hemos celebrado la Pascua otras veces, pero hoy se ve particularmente emocionado. Otra vez, porque sabes, Jesús sabía que Él mismo sería la Pascua en esta ocasión. No habría un cordero, haría nuestro lugar. Jesús está emocionado de hacerlo, por eso dice, ¿cómo he deseado tener este tiempo con ustedes? Porque Él sabía que su sacrificio, ¿sabes? No vendría a limpiar, simplemente a pasar por alto nuestro pecado. La cruz de Cristo, ¿sabes qué haría? Eliminaría nuestro pecado. De repente el pecado, el sacrificio de Cristo, ya no estaría ahí, se quedaría en la tumba. Mientras Él resucitaba, no habría más pecado aquí, porque la muerte del Cordero perfecto de Jesucristo no fue algo que cubrió el pecado, lo eliminó por completo. Y sabes, este es el punto, la resurrección de Jesús es ese momento en que todo cambia.
No solamente eliminó el pecado y lo dejó en la cruz ahí derrotado, no se quedó el pecado muerto sin efecto sobre la humanidad, sino que, ¿sabes? Jesucristo se levantó. Porque Dios había prometido que llegaría un día en que ese pecado sería eliminado de nuestras vidas completamente y que la humanidad no tendría más la opresión del pecado a través de su sacrificio. Su sacrificio ya no era algo que simplemente cubría el pecado, era algo que lo eliminó por completo. Ya no hay nada que cubrir porque Jesús lo cargó todo en la cruz. Mi vergüenza, mi pecado. Cristo lo cargó en la cruz como tu pecado y tu maldad. Y sabes, Jesús era la respuesta a esa promesa de Dios en el momento en que la humanidad cayó en pecado. Allá en Génesis 3, en el versículo 15, dice que yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Sabes? Dios le estaba hablando a la maldad, a Satanás, al pecado. Le estaba diciendo, es cierto, tu herida será una herida en el talón, pero Dios en Jesucristo te herirá en la cabeza. Y la resurrección, déjame decirte, era ese golpe en la cabeza a la maldad y al pecado. ¿Sabes? Ese día, un día, primer día de la semana, un día como hoy, cuando Jesús venció a la muerte y salió de esa tumba, ¿sabes? Lo que sucedió fue la estocada final sobre el pecado que arruinaba la vida de la humanidad. Entonces, ¿sabes? Por eso la resurrección tiene sentido. Por eso la resurrección es tan importante, por eso la resurrección se vuelve tan trascendente, porque al final, ¿sabes? Solamente celebramos a un Dios vivo, celebramos a un Dios que nos libertó de la muerte. ¿Sabes? Cuando lo pienso es que tuvo el poder para vencer la muerte y el pecado. Puedo confiar en que Dios puede tratar también con mi pecado. Él es lo suficientemente poderoso para hacerlo. Y entonces, ¿sabes? Ahora tenemos esta libertad. Ya no necesitamos cubrir nuestro pecado. Por eso, ¿sabes? La religión no funciona. Cualquier intento que tú y yo hagamos por seguir cubriendo nuestro pecado no tiene sentido. La mejor cosa que tú y yo podemos hacer sería acercarnos a ese Dios con fe, creyendo que Él eliminó ese pecado y podemos confiar en su poder. La resurrección se vuelve tan trascendente porque, ¿sabes? Otra vez es ese sello del poder de Dios sobre el pecado de la humanidad. Entonces hoy no solamente celebramos un Dios vivo, celebramos un Dios victorioso, celebramos un Dios que eliminó el pecado y que a través de Él podemos tener esa libertad. Y entonces, ¿sabes? Al final, cada vez que recordamos esto, la pregunta sigue en el aire: ¿qué implica para ti la resurrección? Jesús, esa noche que cenaba con sus discípulos, la petición: nunca se olviden de mi sacrificio. Por eso, a través de la historia, como iglesia, tratamos de recordarlo cada vez. Aunque debería ser un recuerdo en ti y en mí constante, siempre las formas se vuelven interesantes, ¿no es cierto? Y a través de la historia, la iglesia ha tomado este memorial de la cena del Señor y hoy es un buen día para hacerlo juntos. Y entonces, ¿sabes?
quiero invitarte a que juntos podamos tener a la mano estos elementos en medio de poder recordar lo que Dios hizo por nosotros. Y entonces, si estás listo para participar de la cena del Señor con nosotros, adelante. Quisiera invitarte a que te pongas de pie y que estemos de pie juntos. Y entonces, todo se trata de recordar. Déjame decirte que no hay nada mágico en esto. No hay, son simples galletas compradas en un supermercado cualquiera. Y este es jugo de uva en un botecito difícil de abrir. Y déjame decirte que no se convertirá en la sangre de Jesús ni en el cuerpo de Jesús, pero no importa, porque otra vez el poder no está en qué se convertirá una vez que esté dentro de nuestro cuerpo. La realidad es de que no es necesario que se convierta en nada, porque lo importante es recordar. Recordar. Esto es lo más trascendente. Y en medio de cada recuerdo, el propósito de Dios es simple. El propósito de Dios es simple para ti, para mí, mientras lo recordamos, es volver a reflexionar. ¿Qué implica el sacrificio de Cristo para ti en la cruz? ¿Sabes qué es lo más hermoso para mí de este recuerdo? Es de que, ¿sabes? Otra vez, no se trata de algo mágico, de algo místico. Un recuerdo. En medio del recuerdo, la interrogante es, ¿qué significa esto para ti? ¿Sabes? Para mí, recordar lo que Cristo hizo, para mí significa que cada error que cometo, cada estupidez que hago en mi vida, lo pago por ella. Que no hay nada más de lo que yo pueda hacer más que volver a los pies de la cruz, volver a apropiarme de ese poder, del pecado en aquella cruz. Para mí el recordar la muerte y la resurrección de Jesús implica una enorme esperanza. Esperanza de que, ¿sabes? No se trata de lo que yo haga. Esperanza no se trata en mis buenas obras, en mi profesión como pastor, no se basa en mis buenas obras, en lo que pueda hacer, se basa en que Jesús hizo todo en la cruz. Y entonces, la pregunta está ahí, ¿qué significa para ti la muerte y la resurrección de Jesús? Otra vez, ¿sabes? No es solamente un recuerdo, y es un memorial. A todos nos toma en la posición donde nos encontremos. Nuevamente, tal vez eres un simple explorador de la fe. Para ti. Tal vez eres alguien que apenas comienza en la fe. ¿Qué implica para ti? Tal vez tienes años en la fe. La muerte de Cristo para ti. El apóstol Pablo escribió y dijo: yo recibí del Señor lo mismo que los he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Dios, no tenemos ni idea cómo sufriste esa cruz. Señor,
Lo único que sale de nuestro corazón es gracias. Gracias por evitarnos el dolor, muerte. Gracias porque interpusiste tu cuerpo sobre el nuestro. Lo sigues haciendo día tras día. Te sigues poniendo en medio, Dios, para protegernos, para guardarnos. A veces, Dios, no lo entendemos. A veces vemos, Señor, tus mandamientos, tus decretos como un estorbo y una carga, cuando es tu anhelo de alejarnos del dolor y de la muerte. Recordamos, Señor, cómo lo hiciste en la cruz y bendecimos tu nombre, porque día a día lo sigues haciendo. Sigues llamando a una relación contigo, a una obediencia fiel a ti, solo para evitarnos el dolor y la muerte que el pecado traerá a nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu muerte en esa cruz. Luego sigue diciendo que asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban, en memoria de mí. Por lo tanto, siempre que coman esta copa y beban este pan, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dios, gracias por tu sangre derramada. Dios, hoy celebramos no solamente a un Dios vivo, sino a un Dios que venció la muerte y que tu sacrificio fue lo suficientemente poderoso para quitar todo el pecado de la humanidad. Dios, gracias porque nunca tendríamos oportunidad de conocerte, nunca tendríamos oportunidad de acercarnos a ti, nunca tendríamos oportunidad de hacer una oración y sabernos escuchados, nunca, Señor, tendríamos la oportunidad de disfrutar tu compañía, de sentir tu abrazo, de sentir tu consuelo, de recibir tu paz, si no hubiera sido por tu sangre en la cruz del Calvario. Dios, gracias. Gracias porque eres ese Dios de promesas, ese Dios que siempre, siempre eres fiel. Cumpliste, Señor, cuando prometiste un libertador. Y hoy confiamos que cumplirás tu promesa de que un día volverás. Un día glorioso, un día extraordinario. Que todo el desorden y toda la maldad sea terminada de una vez por todas. Iglesia, aquellos que te seguimos, anhelamos ese día. Deseamos, Señor, tanto ese día en que tú vuelvas. Entre tanto eso sucede, Dios, queremos amarte como tú nos amaste. Queremos, Dios, nuestro corazón se derrita delante de tu amor inmenso por nosotros. En nombre de Jesús oro. Amén. Lo que los músicos pasan, simplemente déjame decirte que este memorial todo trata de Él. Lo especial de esto otra vez, mientras recordamos la muerte y la resurrección de Jesús a través de este momento, sabes, todo gira alrededor de Él, todo se trata de Él. El recordar la muerte y la resurrección de Jesús no es para sentirnos bien, déjame te lo dejo bien claro, no es para que simplemente tomemos un nuevo aire y nos sintamos bien, no se trata de eso, se trata de Él, de reconocer su poder y su grandeza.
Sabes, recordar la muerte y la resurrección de Jesús no se trata de nosotros otra vez, de nuestros sentimientos, se trata de lo que Él ya hizo, se trata de su evangelio, de lo que Él hizo por la humanidad entera. Todo gira alrededor de Él. Se trata de que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Ya no se trata de nuestros esfuerzos humanos, ya no se trata de tratar de alcanzar un amor de Dios por nuestras fuerzas. Sabes, recordar la muerte y la resurrección de Jesús a través de este memorial es volver a reconocer que la gloria es para aquel que ganó en la cruz del Calvario y venció a la muerte y al pecado. Recordar esto, se trata de Él, de que un día volverá. La invitación para ti y para mí es: ¿qué implicaciones tiene la muerte y la resurrección de Jesús? Más allá de participar de un evento como este, mientras cantamos y pensamos en ese amor de Dios por nosotros, mientras cantamos esto, piensa, habla con Dios y de Dios, esto es lo que significa para mí el que hayas muerto y resucitado. Y entonces entonamos este canto juntos.